se puede, o abarca, podría decir, gran parte de lo que corresponde al diseño y a la teoría básica para el diseño de piezas pretensadas. ¿Ya? En la aplicación, justamente al diseño, la solicitación con mayor aplicación es la flexión. Entonces, la solicitación por flexión es aquella que vamos a tratar acá en la pieza pretensada. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Sí, ya tenemos el puntero listo para podernos guiarnos un poquito. Y primeramente algunas consideraciones sobre los esfuerzos solicitantes, ¿no? Las cargas y demás influencias que causan esfuerzos solicitantes en una estructura de hormigón pretensado deberán ser consideradas en sus diferentes fases de ejecución y después de la liberación de la estructura al servicio o al uso que se le llama, ¿no? Normalmente. Eso es la primera consideración. Quiere decir que hay que tomar en cuenta fases de ejecución por otro lado y por un lado y por otro lado fase de servicio o de utilidad de la pieza. ¿Para qué estamos diseñando? ¿Cómo va a operar? ¿No? Las normas establecen diferentes tipos de carga y combinaciones de carga, ¿no? Para cada uno de los estados límites, ¿no? Como ustedes deben haber llevado ya seguramente en hormigón armado, tenemos los límites de estados límites de resistencia, estados límites de servicio, eventos extremos y estados límites de fatiga y fractura. Han visto eso, ¿no es cierto? En hormigón armado. Adecuado a esta teoría de los estados límites aplicado al diseño de puentes, por ejemplo, para la normativa ASTO, en resistencia tenemos 5 diferentes combinaciones. Entonces hay resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. Estado límite de servicio, hay 5. Ahí principalmente 3 son los que se verifican, ¿no? Tensiones, deformaciones de la estructura y fisuración. Hay 5 donde se analizan también la superestructura, el pretensado en la superestructura y en la infra. Tensiones de tracción por pretensado en la infra y en la superestructura. Los eventos extremos son 2 y fatiga y fractura es 1. ¿Ya? Se pueden ver a detalle, ¿no? En la normativa que estoy nombrando. ¿Ya? Ahora, hay que tomar en cuenta que las cargas no actúan con sus valores máximos de forma simultánea, digamos, ¿no? Hay combinaciones con un valor, ¿no?, de una carga con otro valor de otra. En algunas combinaciones no entra una, entra otra. Por decir, viento aquí, esta sin viento, ¿no es cierto? Esta con carga permanente, no entra la carga transitoria de esas maneras, ¿no es cierto? Aquí entra la carga móvil, ¿no?, con combinación de este otro valor, y ahí vienen las diferentes combinaciones que establecen factores de carga y coeficientes de seguridad, o lo que se llama también factores de resistencia, digamos, ¿no? De manera puntual y específica. Ya aplicado la norma, se estudia a detalle en el diseño de puentes en particular. Y lo mismo hace también ACI, ¿no? Entonces, y hablando de esas normativas,
aquí tenemos más o menos un esquema con las normativas en nuestro medio que están referidas justamente a las acciones sobre la estructura, ¿no? El primero que sigue en vigencia y todavía no se ha determinado todavía qué va a suceder. Ahí el proyecto, está la resolución, que no sé si se habrá firmado. Eso ya data del 2019 hacia adelante, durante la pandemia, con la elaboración de la norma boliviana del hormigón estructural, basada en ACI 318, versión 314, ¿no? Ya está aprobada en el trámite correspondiente normativo que se hace en MINORCA. Pero el CBH 87 se puso en vigencia en Bolivia a partir justamente de ese año, que es una norma del año 85, basada en la norma española. Entonces el CBH 85 se puso en vigencia con un decreto en nuestro país. Ese decreto no ha sido modificado, no ha sido derogado, y también el decreto de aprobación de la NB 1225 tampoco ha sido emitido. Entonces quedó en proyecto, creo que hasta ahora no se lo ha hecho. La norma está aprobada, si los ingenieros lo estamos aplicando, porque es ACI, ¿no? Básicamente, algunas cosas le faltan, pero bueno, hay que ir complementando, hay que ir actualizando. La idea de tener una propia normativa, pues, ha sido interesante, y por lo menos hacer seguimiento es importante, porque esta norma, pues, tiene actualizaciones y hay versiones que vienen cada año, cada 2 años, ¿no es cierto? En 318 creo que ya está la versión 21, ¿no? Entonces, esta era la primera versión que salió en el año 2016, pero no llegó muy lejos porque tenía muchas deficiencias, la impresión, errores, ¿no? De ortografía, de elaboración, algunas cosas. Entonces es la misma de esta, ¿no? Y esta otra que está en trámite normativo, ¿no? La APNB es la 1225-003, ¿no? Es la de viento, ¿no? Boliviana. Y la guía, digamos, pero este es un documento complementado, se ha trabajado paralelamente. La guía boliviana de diseño sísmico, versión 2020, trabaja apoyada conjuntamente con la 1225, y es para edificación, ¿ya? No es para puente. Para puente, ASTO LRFD, no hay más donde agarrarse, ¿ya? ASTO LRFD establece las especificaciones para el diseño de puentes carreteros, peatonales, ¿no? Viaductos y otras estructuras. No considera ahí puentes ferroviarios, ¿ya? Y esta que es para metálica, ¿no? Arema. ¿Estoy en lo cierto, José? Es para puente ferroviario, ¿no? La AREMA. Arema, ¿no? Fuente Sí, ferroviaria. Sí. y creo que es brasilera esa norma, ¿no? Se usa también, por eso les digo, referidas en el medio nuestro, ¿no? Verifíquenlo de todas maneras. ¿Dónde vamos a trabajar nosotros y dónde tenemos para apoyarnos? Es ASTO LFD, ACI 318, y por supuesto con NB 1225-002, que es la adecuación. Hay que ver si todavía hay algunos errores. En la traducción, como 2014 era versión en inglés cuando se trabajó, hay muchas
traducciones que hace de manera automática a veces el traductor y ahí se notan, ¿no? Por ejemplo, puede decir, el fuerza de pretensado, dice, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? O sea, hay errores así. Entonces, hay que corregirlo, ¿no? Hay que trabajarlo, ¿no? Párrafo a párrafo para que esté mejor, digamos. Bueno, otros intérpretes, mejores intérpretes vendrán después, decía Will Durant, ¿no es cierto? Entonces, a ver, y ahí tienen, ¿no? Más o menos un panorama de cómo ha venido desarrollándose eso también a lo largo del tiempo y con la ejecución del proyecto en nuestro medio, digamos, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Para el caso de la NB1225, aquí tenemos un cuadrito resumido, un esquema resumido. Las acciones se dividen en cargas gravitatorias, acciones térmicas, acciones de terreno, acción de viento y efectos sísmicos. En las cargas gravitatorias está la carga muerta y la carga variable, así le llaman. En carga muerta está el peso propio y otras cargas permanentes. Se les llama DG y DP, ¿no? Por sus abreviaturas en inglés. Y en la carga variable están las sobrecargas de servicio para la utilización y aplicación a los diferentes tipos de construcciones. Como le digo, esto es para edificación, ¿no? Sobrecargas de lluvia, nieve, cargas de fluido y cargas vivas de cubierta, que son LT, ¿no? Entonces ahí tienen más o menos un panorama de lo que son las acciones según NB1225, ¿ya? Esta un poquito con mayor detalle porque siempre viene la aplicación bastante más empleado, la de la especificación ASTO LFD, Break Specification Design, ¿no? Que son especificaciones ASTO para el diseño de puentes, ¿no? En dos grandes grupos divide ASTO, ¿no? Son las cargas permanentes y las cargas transitorias, ¿ya? En las permanentes tienen peso propio y carga de suelos. En peso propio son los componentes de los componentes estructurales y accesorios no estructurales, ¿ya? Y está DW, que es el peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios públicos. La capa de rodadura, por ejemplo, el que va encima de los puentes, en la parte superior, encima del tablero, es la más conocida, que sería DW, ¿no? Las otras pueden ser algunas cargas laterales que van instaladas, ¿no? En parte de la estructura del puente, en la parte accesoria, como puede ser, digamos, ¿no? Instalaciones de tubería. En nuestro país es común cruces de ductos, ¿no es cierto? Gas, agua y otros, digamos, ¿no? Ahí está. ¿Por qué esta es DW? Porque esta no es estructural. Estas participan o intervienen en la capacidad estructural del elemento, del puente. Estas no. Son directamente cargas, ¿no? Estos son parte del elemento resistente, ¿no? Y E sub B, que es presión vertical del peso propio del suelo, el relleno, los accesos a los puentes, a la parte que corresponde al estribo, a los estribos normalmente, ahí tenemos la presión vertical del peso de los rellenos, ¿no? Y ya como carga de suelo, como carga ya no como peso propio, el empuje horizontal de estos mismos suelos. Ustedes saben que tú tienes una presión vertical y tienes un empuje horizontal, ¿no? Ese sería la sobrecarga de suelo, D de fricción negativa,
y este EL, que son tensiones residuales acumuladas resultantes del proceso constructivo, ¿no? Incluyendo fuerzas secundarias de posttensado, ¿no? Ahí tenemos todo lo que es carga permanente. Nosotros básicamente agarramos estos dos, y cuando hay que hacer estribo, ¿no? Ya vienen estos. Esto puede ser para fundación, en pilote, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las cargas transitorias. A detalle, se las ve uno a uno en la materia de puente. En las transitorias tenemos las sobrecargas vivas. Y ahí, sobrecargas vivas, están las gravitatorias y las accidentales. En las gravitatorias está la sobrecarga vehicular y la sobrecarga peatonal. Esas son las sobrecargas vivas gravitatorias. Son las que más conocemos para el diseño. Las accidentales es la fuerza de colisión de un vehículo contra el puente, ¿no? Esa es accidental, dentro de las cargas vivas. Las hidráulicas son carga hidráulica, presión del flujo de agua. Eso normalmente va a las pilas o en la parte lateral de los estribos. Viento, dependiendo de la estructura, hay viento sobre la sobrecarga o sobre los camiones, ¿no? Y hay viento sobre la estructura, ¿no? Están especificadas claramente cómo es la consideración para la acción. Hielo y nieve, la carga de hielo, y EQ, que es sismo, ¿no? Sismo aparece como dentro de una verificación de un evento, ¿no? Aquí consistente con los estados límite, entra como evento extremo, ¿ya? En el diseño. Y estos incrementos dinámicos que son importantes, ¿no? ¿Para qué son? Normalmente para la sobrecarga vehicular, ¿no? Esta carga que está aquí en la especificación se considera como estática. Para tomar en cuenta el efecto dinámico están los incrementos, ¿no? I sub M, que es incremento por carga vehicular dinámica. Si el puente está emplazado en un sector de una curva, es un puente curvo, está entonces la fuerza centrífuga de los vehículos, y la fuerza de frenada también de los vehículos es dinámico. Entonces esos tres son consistentes, hay que tomarlo en cuenta en función de esta, digamos, ¿no? Y las deformaciones supuestas también son importantes, ¿no? Estos tres que están aquí, digamos, fluencia lenta, asentamiento, contracción, que es la retracción del hormigón, ¿no? Gradiente de temperatura y temperatura uniforme, ¿no? Todos estos provocan deformaciones del concreto y hay que tomar en cuenta su efecto. En el caso de la fluencia lenta y la contracción, esto se traduce en deformaciones. Hay que verificar el estado de límite de deformación, por un lado, y por otro lado, hay que calcular como pérdida de la fuerza de pretensado en las estructuras pretensadas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El gradiente, el asentamiento y la temperatura uniforme trabajan como deformaciones. El gradiente de temperatura, ¿no es cierto?, en la parte inferior de la superestructura en los puentes y la parte inferior. Y en el sentido longitudinal, la temperatura uniforme para determinar las juntas de dilatación, ¿no es cierto?, de la estructura. Y finalmente, otras solicitaciones que son fuerza de colisión de una embarcación y la fricción, ¿no? La fuerza de colisión, conjuntamente con EQ, que es sismo, se ve, estas van como evento extremo, como les había indicado. ¿Ya? Bueno, ahí tienen un panorama más o menos. Nosotros no vamos a entrar en detalle en la normativa de cargado, pero sí, al menos deberíamos identificar cuáles son las solicitaciones, ¿no? Si vamos a diseñar una viga pretensada, entonces
lógicamente tenemos que aprender más o menos cómo cargar, digamos, ¿no? En el caso de las edificaciones o en el caso de los puentes, a detalle seguramente lo van a ver en las materias que corresponden, ¿no? Y como indicábamos al comienzo, hay que tomar en cuenta las etapas o fases de carga de un elemento pretensado. De ahí van a salir las verificaciones, de ahí van a salir el análisis, ¿no?, de los estados y consideración con la carga de los estados límites, ¿no?, últimos. En general, un elemento pretensado está sometido a distintos estados de carga y pueden representar condiciones críticas para el elemento, lo que implica que hay que considerar para el diseño, ¿no? El elemento en su conjunto o para alguna de sus secciones de la pieza, ¿no? En pretensado existen dos etapas en las cuales se deben verificar las condiciones de servicio y las condiciones de seguridad del elemento, ¿ya? Condiciones de servicio quiere decir verificación de tensiones, deformaciones, fisuración, ¿no? Y seguridad del elemento significa en el estado de resistencia, de rotura, hay que hacer la verificación que corresponde. Esas etapas son la etapa de transferencia y la etapa final o de servicio, ¿no? Existen, sin embargo, para muchos elementos en particular, etapas intermedias que pueden resultar también críticas. Principalmente se presentan esas etapas intermedias en muchos elementos que tienen un comportamiento, ¿no?, distinto al de transferencia o al de servicio, y va a ser necesaria su verificación o el análisis, ¿no?, con consideraciones de carga. La etapa de transferencia, ¿qué significa? ¿Qué es, digamos? Se presenta cuando se cortan los tendones o los hilos en elementos pretraccionados que se hacen en una planta, en una pista de tesado, que son los elementos prefabricados. En el momento que se libera eso, se sueltan los hilos, agarra el pretensado, esa es transferencia. Los sistemas postensados es cuando se libera de los anclajes, la presión del gato en el concreto, ¿no?, pretensado, y se transfiere ese esfuerzo al concreto a través de los anclajes. Eso es transferencia. Ahorita vamos a ver técnicamente cómo se define, digamos. Pero transferencia estamos mostrando ahí cuando es el momento que se presenta, consistente con lo que comentábamos, que hay que tomar, ¿no?, en cuenta, ¿no?, diferentes fases, ¿no?, en la pieza, que son críticas. Al transferir las fuerzas al hormigón, normalmente o comúnmente se ha alcanzado más o menos el 80% de su resistencia. De ahí que nosotros, cuando veíamos las tensiones admisibles en el hormigón, habían dos valores de la resistencia a la compresión que considerábamos, ¿no? Decíamos F'Ci y F'C. Ese F'Ci puede ser este valor, digamos, ¿no?, un valor intermedio, fracción importante de la resistencia característica a los 28 para realizar la etapa de transferencia y no esperar 28 días para pesar una viga, digamos, ¿ya? Entonces, una fracción, gran parte, porque, como ustedes saben, la resistencia a la compresión, ¿no?, se desarrolla gran parte en los primeros días, ¿no es cierto?, de curado del concreto. El estado intermedio, como comentábamos, ¿no?, se presenta cuando hay que realizar el transporte, montaje del elemento pretensado, ¿no?,
Y para ello hay que tener especial cuidado en la colocación de apoyos temporales, ganchos, armaduras de espera, otros elementos, principalmente cuando se trabaja con elementos prefabricados para otro tipo de estructuras. No los corrientes que conocen ustedes y se aplican en edificación, esos directamente van y se apoyan y se colocan donde van a, ¿no?, a trabajar en su posición final, ¿no? Entonces, eso es transferencia, estado intermedio, ¿no? Y el estado de servicio, a ver, antes de mostrar el ensayo de la carga, es aquel en que se consideran las condiciones de servicio tomando en cuenta los esfuerzos admisibles, deformaciones y agrietamientos, y las condiciones de resistencia última, como les comentaba, ¿no es cierto? En ese análisis se hace bajo estado de servicio, ¿no? En esta etapa es la que corresponde a donde ya se han ocurrido todas las pérdidas de pretensado, ¿no? Y en la mayoría de los casos, el elemento pretensado se encuentra trabajando incluso en la mayoría de los sistemas que se usan, que aplican tanto en edificación como en puente, ¿no? Puede estar trabajando ya con una losa vaciada en sitio, ¿no? Lo cual incrementa notablemente su capacidad de inercia y su capacidad resistente. O sea, estado de servicio o estado final es cuando se ha reducido la fuerza, ha pasado un tiempo, la fuerza se ha reducido producto de la retracción y deformación lenta del concreto, ¿no? A lo largo de un tiempo, y lógicamente se ha provocado una reducción de ese esfuerzo, ¿no? Por un lado, y por otro lado, la pieza ya está en servicio, se está utilizando, ¿no?, para el objetivo que ha sido diseñado. Entonces son etapas diferentes. La primera básicamente está relacionada con la ejecución de la pieza, ¿no? La segunda con el uso, la utilidad de la pieza. ¿Está bien? Bien, y esto es importante porque metemos el pretensado y no sabemos cómo, dónde va a trabajar, cómo va a trabajar, qué es lo que sucede, ¿no? Me acuerdo con el ingeniero Coimbra teníamos una idea y quisimos trabajarla con un perfil de proyecto. Queríamos hacer dentro del laboratorio, ahí cerca de las instalaciones, donde había un área, poner un espacio para hacer pruebas a escala real de vigas postensadas, ¿no? Pero cuando uno quiere hacer algo aquí, investigar, lo que hacen es asignarle una carga horaria y que uno se las arregle, digamos, ¿no?, haciendo investigación bibliográfica. Entonces, ahora hay mucho para hacer eso, ¿no? Y además de lo que ya se ha hecho, ¿para qué, digamos, no? Pero bueno, no prosperó porque el tema de los recursos, la asignación un poco complicada, ¿no? Pero aquí les voy a mostrar una que han hecho otra gente, ¿no? Fíjense, en la gráfica que les estoy mostrando, es una gráfica de representación de carga versus deflexión. En el eje X estamos poniendo la deflexión de la viga, ¿no?, ya sea hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Los valores que van hacia arriba están a la izquierda y los valores que se deforman la viga en deflexión van a la derecha, ¿ya? Y bueno, la carga siempre es positiva, ¿no?, aplicada al elemento. Entonces, aquí por un lado está la carga, la relación carga-deformación que representa esta curva que estoy mostrando acá, ¿ya? Aquí. Y también, paralelamente a ciertos estados
o ciertos momentos en que se van aplicando las cargas, está también el estado de esfuerzo que corresponde a cada etapa en la sección de momento en el centro de la viga. ¿Ya? Es una viga simplemente apoyada, y si pueden visualizar claramente, van a saber más o menos por dónde pasa una pieza pretensada desde que se la tesa hasta que falla, digamos. Si yo conozco el comportamiento de una pieza desde que la voy a tesar hasta que va a romper con carga, entonces me va a ser de mucha utilidad para el análisis de la misma cuando tenga que diseñarla. Por eso es que les he puesto esta gráfica y la vamos a ir mirando así rápidamente. ¿Dónde empezamos? En 0. Entonces aquí empezamos en 0. Vamos a tesar la viga. Inmediatamente tesamos, la viga se va a levantar, se va a combar hacia arriba y va a tener una deformación, ¿no? Hacia arriba sería este valor, ¿no? De delta P. Es deformación debido a la fuerza de pretensado P, ¿no? Inmediatamente va a aplicar, se va a levantar la viga y va a venir el peso propio de la viga. Entonces este delta PP se va a suceder inmediatamente, casi inmediato cuando yo la tese. Entonces esa deformación se va a restar y va a venir aquí. Entonces por eso esto viene así medio curvito, porque no es que de aquí vaya directo aquí primero y de ahí vuelva, digamos, con este valor a este punto. En realidad esta curva se da de esta manera así. ¿Ya? Porque empieza a actuar el peso propio y llega hasta este valor. Por eso la curva está así, levantada, no con un valor brusco, digamos, ¿no? Que vaya al extremo máximo negativo. ¿Ya? Aquí está, en el momento que se aplica la carga PP, que es el peso propio, ¿no? Entonces la deflexión ya es esta. ¿Ya? Si se carga la losa, aquí está como dice, como carga del firme, ¿no? Lógicamente no lo he modificado, lo que indica el autor, ¿no es cierto? Dice carga del firme, y en realidad es la carga de la losa vaciada en sitio, sea un entrepiso, sea un puente. Esa carga es importante y fíjense, está como delta F, la deformación, y entonces viene de ahí hasta aquí, ¿no? Después de eso puede venir la sobrecarga permanente, ¿no? Y va a provocar esta otra deformación que está como delta, ¿no? Delta CMI, ¿no? Corresponde a la sobrecarga permanente adicional, digamos, ¿no? Que puede ser de cualquier tipo dependiendo de la estructura, ¿no? En el caso de los puentes, la carga sobrepuesta; en el caso de la edificación, es el resto de la carga permanente. Y fíjense, hasta ahí todavía las deformaciones están hacia arriba, digamos. Quiere decir, se levanta la viga, empiezo a cargar y va bajando, va bajando. ¿Qué sucede en todo ese lapso? Fíjense, la pieza en el borde inferior está comprimida y está traccionada en la fase superior, ¿no? Entonces debería verificarse este estado de tracciones arriba, y lógicamente la compresión tiene también su límite admisible y es fuerte en los momentos iniciales de comportamiento de la viga, ¿no? Y ahí viene un rango, un espacio, puede subir un poquito, casi hasta anularse con toda la totalidad de la carga permanente. Y ahí viene un rango que es importante, digamos, que está punteadito en la vertical aquí, que dice carga viva, digamos. Entonces esta parte es la que es importante, porque es donde la vamos a utilizar la viga verdaderamente con el pretensado, ¿no? Y viene hasta este punto, digamos. Ahí ya hay una deflexión delta CB, que es la deflexión por carga viva, que son
importante y muy fuerte. Si ustedes pueden ver el rango en la escala de la vertical, ¿no? Casi supera, ¿no? Desde cero, que está restando, digamos, todo lo que es carga, peso propio, losa, sobrecarga permanente, que iría desde este punto hasta aquí. Fíjense, si ustedes se fijan, la carga viva en la vertical tiene una altura mayor todavía, ¿no? En la escala, ¿no? Entonces la carga viva, sobre todo en los puentes, es importantísima, ¿no? Supera el 50%, ¿no? El uno con el otro, digamos, ¿no? O sea, estaría pensando que más o menos, si yo lo observo esa recta, ahí sería 45, más o menos 55 la viva, digamos, para llegar al 100% de la carga hasta este punto. La idea para que trabaje los esfuerzos sería que llevar una pieza que trabaje solamente en compresión, ¿no? Ese sería el diagrama de tensiones en el que yo podía trabajar, ¿no? Uniforme en cierta parte de la sección. Como ustedes saben, cómo se trabaja la flexión, este diagrama más tiene esta forma, pero no tan exagerado, digamos, ¿no? Sino suavito, con un valor pequeño, pero antes tiene que pasar por este, digamos, ¿no? Este que corresponde al extremo superior cuando se aplica la totalidad de la carga viva, y sería un diagrama así, llevando al concreto a trabajar donde habíamos dicho, ¿no es cierto? Este es el diagrama, aquí 0, arriba compresión, y fíjense cómo queda la sección de la pieza trabajando en el centro, ¿ya? Pero este valor antes, ¿no? Hay un valor que sucede antes de la aplicación de la carga viva, a donde yo voy a ir al diseño. Entonces, es lo que se llama la carga de descompresión. La carga de descompresión equivale a una carga que, sumada al efecto del pretensado, anula la totalidad del pretensado, ¿ya? A partir de ahí, el comportamiento de la pieza es como una pieza de hormigón armado, ¿ya? Entonces, está la carga de descompresión y en realidad la sección debería estar así, ¿ya? Ese sería P sub D, ¿ya? Y poquito más arriba, ¿no? De la carga viva, ¿no? Estaría la carga de agrietamiento. Entonces, ¿no? Ya pasando el estado de servicio, va a venir la carga de agrietamiento y yo tendría que verificar, ¿no es cierto?, en el estado de servicio, el estado de fisuración, ¿no? Entonces hay una carga que lleva a la pieza y ya queda traccionada exageradamente y más o menos corresponde a esto. Entonces, ¿dónde voy a diseñar? Yo una pieza hacer trabajar bajo el diseño convencional de una pieza pretensada tendría que estar, ¿no?, entre la carga de descompresión y la carga de agrietamiento. Ahí tengo que meter la pieza. ¿Dónde está eso? En este intervalo, ¿no? ¿Cómo lo estaría trabajando? Básicamente así. Un diagrama de compresiones, abajo nula la tracción, 0, digamos, ¿no? No hay tracción ni compresión, y arriba está comprimido, trabaja toda la pieza en su altura. Eso no sucede con una pieza de hormigón armado, ¿ya? Y si sigo cargando, voy a llegar a la carga de fluencia, ya pasando, ¿no?, un comportamiento directamente proporcional entre tensiones y deformaciones. Fíjense, esto ya es curvo, ¿no es cierto? Fíjense, gran parte de esto que sucede aquí es lineal. Fíjense, un poquito empieza a cambiar la curva aquí en esta parte, pero, ¿no?, se mantiene, digamos, la relación elástica, ¿ya? Por eso trabajamos bajo relaciones de esfuerzo-deformación, nosotros, ¿ya? Llegamos a la carga de fluencia y finalmente la carga última, fíjense,
Este diagrama, ¿cómo empieza a cambiar? Aquí está 0, ¿no? Podría diseñar nosotros así, o un pequeño valor de tracción aquí. Cuando vamos a la carga de afluencia, aquí está bastante traccionada, aquí la pieza está fisurada, ¿no es cierto? Y está trabajando una parte en compresión, la sección, otra parte en tracción, y finalmente a la carga última o la carga rotura, con este diagrama que lo conocen ustedes muy bien, ¿no es cierto? Es un diagrama parabólico, empieza aquí, se hace así, ¿no? Aquí esto se baja, aquí la curva es menos pronunciada, más suave, pero igual se va extendiendo. Y ya para el diseño en rotura, ya trabajan con diagrama equivalente, ¿no ves? Rectangular, hasta parte un poquito más acá, y esto con un valor promedio, de tal manera que la fuerza resultante de compresión de esta área, ¿no es cierto? Que está acá más o menos, esa coincide también con el diagrama equivalente que se pone acá, digamos, rectangular, ¿no? Bueno, eso ya es teoría para el estado límite de resistencia, digamos. ¿Alguna consulta? Esto es importante, es central para que lo entiendan, ¿ya? Son todas las etapas por las que podría pasar una pieza pretensada, en toda su vida útil, ¿ya? Ingeniero. Adelante, García, ¿no? Adelante, García. Sí, no sé si podría retrocederlo cuando nos mostró la clasificación de las acciones según la NB 1225. Ya. Ahí hablaba sobre las acciones de terreno, ¿no? Y quería ver si era, por decirlo así, su equivalente a lo que en el LRFD habla sobre cargas de suelo. Sí, pero básicamente no a detalle como para el caso del diseño de los H, ¿no? Para los estribos equivalentes, digamos, ¿no? Básicamente para los subsuelos, digamos, ¿no? Estructuras enterradas. Sí, correcto. Eso es H. Sí, y en LRFD hay un poquito, me surgió la duda, ingeniero, de cuando hablaba de las cargas permanentes, del peso propio, ¿por qué lo consideraba aparte, no? Hay 3 consideraciones, el DC, DW y EB. EB es presión vertical, producto del peso del suelo, ¿ya? Es lo que pesa la carga que viene desde arriba y actúa básicamente sobre la base del paramento del estribo que abarca el área donde está el relleno. Eso es vertical. Ustedes saben que esa carga de suelo produce un empuje activo lateral. Ese sería EH, ¿no? ¿Y cuál era la otra que decías? No, yo le decía lo del peso propio, un poquito tenía duda, ¿no? Del DC, de W y EB, ¿no? La consideración de los 3 tipos No, de es lo que peso pesa. propio. ¿El DW? Sí. No. El DW actúa encima del tablero del puente en la superestructura. La presión vertical actúa sobre el paramento del estribo, lo que corresponda, digamos, ¿no? En la base. Abajo en el fondo. Esto actúa en el paramento lateral, digamos, esto, ¿no? EH. Es empuje horizontal, digamos, y hay empuje activo, hay empuje pasivo. ¿Ya? Del lado del terreno va a empujar es activo, empuja hacia la pantalla, el paramento del estribo. Puede haber alguna parte enterrada del estribo dentro del terreno, del lado del cauce, y ahí puede haber un empuje pasivo que va hacia atrás del estribo. Ahí están los dos que son EH. ¿Ya? Perfecto. Ya, ok. Y generó una última duda no sé si puede ir a una diapositiva anterior. Claro. Cuando habla de las cargas de fluidos, hay un poquito, mencionó hace poco, al menos en la LDFD, ¿no? Que se consideraba también una carga que ejercía el agua sobre las pilas.
¿Vendría a ser eso mismo, lo que es carga de fluidos en la NB1225 o es otra cosa? No, son cargas estáticas, ¿no? Piscina, básicamente, ¿no? Variable, o presión del agua, para el caso variable como gravitatoria, digamos, ¿no? Es distinto, ¿no? Agua en la edificación, básicamente. U otro fluido también, ¿no? Pueden haber depósitos, pueden haber con otro tipo de fluido en la estructura, digamos. En las edificaciones es piscina, agua, estanque, depósito, ¿no? Tanque. Eso es carga de fluido. Indica claramente cómo se tiene que considerar. Listo. Bien. Entonces, esto es importante, ¿no? Ahí lo tenemos, para que sepamos cómo tendrían que ser nuestros diagramas de tensiones, de esfuerzo en la sección de la viga. Fíjense cómo va cambiando y finalmente cómo termino. Cuando analizo una pieza pretensada en estado de rotura, me tendré que ir a un diagrama así. Cuando esté tesando un cable en transferencia, me tendré que ir a un diagrama así. Cuando analice descompresión del hormigón, estaría así. Cuando diseñe, estaría yendo aquí, digo, ¿no es cierto? Y cuando analice otros estados límites, estaría en esa zona, digo, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cómo se define la fase transitoria o inicial? Técnicamente se define como inmediatamente, o sea, yo tengo que ver qué es lo que se considera ahí como carga, ¿ya? Inmediatamente después de la aplicación del pretensado al hormigón, con la consideración de la parte actuante del peso propio. ¿Ya? Miren, aquí, ¿dónde está transferencia? ¿No es cierto? Aquí está transferencia. Miren, peso propio, pretensado, debe ser una sección así. Veámoslo, a ver. ¿Ya? Ahí está, miren. El resultado de las tensiones puede ser así. Puede ser así también o así. Ahorita lo mostramos. Entonces, ¿quién actúa en transferencia? El pretensado inicial, ¿no? Recién anclado, ¿no es cierto? Y antes de que actúen cualquier otra carga accidental o móvil. ¿Ya? Entonces, mirando el diagrama, no hay ninguna carga que tenga que ver con carga viva, ¿no es cierto? Aquí, el diagrama está por acá abajo. La sección, más o menos, es esta. ¿Ya? Ahí está. ASTO LFD en la verificación de tensiones temporarias antes de las pérdidas, que justamente corresponde a esta fase o a este estado, ¿no? Para elementos totalmente pretensados establece, ¿no? Tensiones de compresión, ¿no? 0.6 F'Ci. F'Ci, hemos dicho, más o menos, se trabaja al 80% de F'C, ¿no? 8 por 6, ¿no? 48, más o menos, es 0,5 más o menos, ¿no? El valor de F'C, ¿no? Menos o menos. Estoy dándole una idea, ¿ya? Y las tensiones de tracción, porque si observan el diagrama carga de flexión, fíjense aquí se ve una tracción negativa fuerte, importante, ¿no es? Así estarían los esfuerzos, la sección, ¿no? En realidad este valor hay que verificar, hay que controlar. Y para eso establece la tabla 1, ¿no? Que hemos visto en el capítulo 2, tensiones admisibles de tracción, ¿no? En elementos para tensiones temporarias, dice, ¿no ves? Así lo llama AST, ¿ya? ¿Cómo sería, digamos? Si vamos a poner esfuerzo ya con carga en la pieza y vamos a hacer un corte para analizar las tensiones, sería así, digamos.
el pretensado inicial, P0, actuando en el centro de gravedad del cable, ¿no? Y el momento positivo, viniendo de la derecha, antihorario, ¿no es cierto? Producto del peso de la viga, ¿no? MG1. Cada uno, como habíamos visto en la unidad 1, produce un diagrama. Entonces, el pretensado va a provocar tensiones de compresión aquí en la fase inferior y tensiones de tracción en el borde superior, ¿no? Que hay que controlarla. Eso, sumado al efecto de la carga, que es compresión arriba, tracción abajo, me va a llevar a un diagrama que puede ser cualquiera de estos tres, porque eso va a depender de cuánto sea el momento, cuánto sea la fuerza, cuánto sean los módulos resistentes, el área, cuánto sea la excentricidad de la pieza. Eso va a depender de estos valores de aquí arriba, resultante, y este de abajo. Ya sabemos cómo se aplica, ¿no? Entonces, voy a tener una tensión resultante en transferencia a la compresión aquí abajo, que estoy llamando sigma C1, ¿no? Sigma C1. Y en el borde superior voy a tener sigma C2, que puede ser una tracción que hay que controlarla, por eso le decía, en función de esto que estamos indicando acá. Tensiones de tracción, se aplican los límites indicados en tabla 1, ya lo vimos, ¿no es? Me parece que eso es 0,25, ¿no? Raíz cuadrada de F'C, ¿no? Entonces, o puede ser 0 también arriba, o un pequeño valor de compresión arriba. ¿Cuál es la idea? Preparar la pieza para cuando venga esto, ¿no? ¿Qué hago yo? Llevarla aquí la pieza y esperar que venga esto. Estoy preparando la pieza para cuando venga esto. Cuando viene eso, que es la carga viva, esto va a cambiar, este diagrama. Este ya está preparadito para que venga la carga viva, o la carga transitoria, que llama ASTO. ¿Ya? Entonces, en la fase de servicio se define como técnicamente, ¿no? Aquí ya hemos indicado a qué corresponde, es con las pérdidas, la pieza trabaja en servicio, hay que verificar en ese estado, ¿no es cierto? Condiciones de servicio que tienen que ver con los esfuerzos, que es lo que estoy marcando aquí, ¿no? Las deformaciones y el agrietamiento, ¿no? Combinación más desfavorable de los esfuerzos solicitantes considerados después del término de la retracción y de la deformación lenta del hormigón. Entonces, la retracción y la deformación lenta del hormigón van a provocar una reducción de esta fuerza, que es la fuerza de pretensado inicial. Va a pasar un tiempo de ¿cuánto? 4 años y medio, 5, arriba de 5 años, para que esa fuerza P0 se vuelva P infinito. Y como habíamos visto y ya con un poquito comentado, eso más o menos varía, ¿no? Entre el 15 y el 30% del esfuerzo inicial aplicado. Y bueno, eso es harto, ¿no es cierto? Entonces, más o menos se toma en promedio un 20%. ¿Ya? O sea, P infinito, en promedio, más o menos sería 0,8 P0, digamos. Si yo tengo 100 toneladas que le he aplicado, bajo carga de servicio estaría trabajando 80, digamos, ¿no ves? Esa es la idea en el esfuerzo. Y aquí estarían todas las cargas, ¿no? Aquí estaría primeramente el pretensado final y la carga permanente total, ¿no? Que sería MG, le estamos llamando en nuestro diagrama, sería, ¿no? Peso propio, peso de la losa, sobrecarga permanente, serían todas estas tres, ¿no ves? Y si nos vamos a la norma cargada, ahí ya están especificadas uno a uno, ¿no? Entonces tenemos, eso sería el momento debido a la carga permanente, y el momento de la carga viva, MQ, que le estamos llamando aquí, sería, ¿no? La carga transitoria. Y entonces tenemos cada diagrama, ¿no? Este dado por el pretensado, este otro dado por la carga permanente total, y este dado por la carga transitoria, ACI le llama
carga variable, ¿no ves? Carga muerta y carga variable. En la norma del hormigón estructural está así, ¿no ves? Y ahí lo tengo entonces, este diagrama que lo tenía preparadito aquí, listo para recibir la carga, las cargas que faltan, y entonces se va a invertir, ¿no ves? Con la suma de estos diagramas algebraicamente, eso quiere decir valores representados en los diagramas de tensiones, voy a llevar a la pieza a trabajar, ¿no? Con una fuerte compresión arriba que hay que limitarla y hay que controlar. Pero la pieza, fíjense, el diagrama no tiene nada que ver con otro, como el que diseño, digamos, ¿no? Fíjense, aquí la pieza lo llevo a trabajar básicamente en compresión, en toda su elevación, en toda su altura, ¿no? ¿Cuál es el más clásico? Este podría ser, digamos, ¿no es cierto? Donde hay una pequeña tracción, fíjense, comparada con lo que provocan estos, es mucho más bajo. Esta contracción hay que controlarla en el diseño de acuerdo a la normativa correspondiente. Y por supuesto arriba, digamos. Entonces, cuando estén todas las cargas, el diagrama final en servicio tiene que tener cualquiera de estas tres, ¿no?, configuraciones. Bajo esa idea es que se diseña el pretensado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Felices, están un montón de gente ahí solo conectada, esperando que le graben el audio para ver qué hizo el profesor, digamos, ¿no? Y no aprovechan en participar en la clase, ver las consideraciones. Después están pidiendo la diapositiva, están preguntando si grabaron la clase. O sea, qué forma más hermosa de aprender. Así no van a lograr porque tienen que participar en la clase. Además que van perdiendo, ¿no?, sus puntos, ¿no? 15 puntos de evaluación continua y asistencia, ¿no? Por si acaso yo registro, ¿no?, el programa, hasta de quién habla en la clase. ¿Ya? Hay gente que solamente se conecta, no muestra ni su cara en la videoconferencia. Eso está registrado por si acaso. Después no saben por qué tienen esa nota, digamos, ¿no? Yo evalúo todo para hacer lo más representativo y lo más justo a la hora de poner una nota, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esas cosas le preguntan en un examen de mesa examinadora, en un examen final, y no lo saben. Increíble. Sí. Bueno, para comentar. García verdaderamente aprovecha la clase. Nos comentó, ¿no?, de que, bueno, incluso ya lo habíamos visto en anteriores clases, de que lo que era la fuerza del pretensado, ¿no?, por parte de la armadura, disminuye, ¿no?, en su estado final entre un 15 a un 30% y tomamos un promedio de un 20%. Esto se debía a los fenómenos que eran propios, ¿no?, de la armadura, como por ejemplo la relajación, ¿no? No solamente eso, son 6. Yo he nombrado 2, ¿no?, que guardan relación con los fenómenos reológicos del concreto. Pero los efectos que disminuyen el esfuerzo de pretensado son 6, no 2. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a detalle en la unidad 6, que es pérdida de pretensado. ¿Ya? Bien. Entonces, y aquí fíjense, estamos poniendo un ejemplo de un diagrama completo cargado de una pieza pretensada. Mire, una viga rectangular, se hace una T con una losa superior, que puede ser para una edificación, ¿no es cierto? Y fíjense, este diagrama, el efecto del pretensado axial. Este sería debido a la excentricidad, que lo hemos visto y lo hemos separado para ver cómo se junta para hacer un efecto de flexión compuesta entre ambos. Aquí lo que mostrábamos, ¿no?, el efecto del peso propio, tracción, compresión, ¿no? Aquí está marcado, a ver,
como negativo. No, van a tener cuidado, es esquemático, lo voy a corregir. ¿Ya? Y fíjense, todo lo demás es tracción abajo, tracción abajo, tracción abajo, trabajo, compresión arriba, ¿no es cierto? Son los diagramas, ¿no? Hasta aquí. Este es de la carga viva, ¿no es cierto? Esta es la carga sobrepuesta, ¿no? La losa, el peso, la carga permanente, la viga, de esta viga. Esto es de esta losa, ¿no es cierto? Y esto es la carga viva, ¿no ves? Fíjense cómo se reduce, ¿no? Las tensiones en la fase superior, en la losa se reducen bastante. Eso es porque esta pieza ya se hace una pieza compuesta, que es cuando vamos a ver cómo se diseña el capítulo 7. ¿Ya? Ahí está esquemático para que puedan. Que en el fondo, digamos, ¿qué se busca aquí? Que el ingeniero, el diseñador aprenda a manejar las tensiones, ¿no es cierto? De manera adecuada, y en el diseño las maneja a voluntad. ¿Ya? Ahora, si nos vamos al diseño, lo primero que hay que hacer es predimensionar, ¿no? Y después diseñar. En pretensado son muchas las variables involucradas en el diseño. Hay otro aspecto también que influye, que son las formas que se dan a las secciones. Si voy a diseñar una pieza, va a ser diferente si es cuadrada, si es circular, hueca, si es en T, es en I, ¿no? Entonces, si es un cajón, entonces hay diferentes formas, ¿no? Y tomando en cuenta las solicitaciones, más aparte de eso, entonces no es sencillo el diseño. Entonces, la mejor manera de prediseñar una sección es tomar como base proyectos similares, ya existentes, y a esa sección yo le hago reajustes sucesivos, lo ajusto, lo voy acomodando, modificando en las dimensiones a medida que voy cargando y verificando ya cada uno de las partes del diseño. ¿Ya? Eso es una parte. Otra es, hay que apoyarse a veces si yo no conozco eso, bueno, ahora está la posibilidad de conocerlo a detalle, ¿no? Eso no se daba antes. Aunque el diseñador no tenga experiencia, tiene que basarse en algo para prediseñar y después diseñar, ¿no? Se pueden establecer algunas reglas prácticas para la fijación de las dimensiones de la pieza, pero en general, básicamente, está en función de la forma de la sección, está relacionado con la aplicación de la pieza. ¿Qué quiere decir? Una sección cuadrada o una sección circular es para una columna, para un pilar, para un poste. No voy a diseñar una vía con una sección circular. ¿Ya? Entonces, la forma de la sección está directamente relacionada con la aplicación de la pieza. Pilotes, pilares, columnas, ¿no? Entonces, y las dimensiones se imponen pues por los esfuerzos solicitantes, ¿no? Mínimo. Ustedes ponen valor mínimo en compresión y ya están dando dimensiones. Sección rectangular en edificación, ya les da el arquitecto más o menos el ancho, ustedes adoptan una altura y pueden dimensionar. Y en secciones T o doble T, ¿no? Hay varias condiciones que se deben satisfacer. Esta es la doble T, digamos así, bruta, podríamos decir. De ahí la vamos a afinar esa y terminamos aterrizando para puente en una sección I asimétrica, ¿no? Entonces el ala inferior, la sección en T se conforma de tres uniones rectangulares, digamos, que están ubicados bajo la idea de estar la mayor área alejada del centro de gravedad, lo más alejado del centro de gravedad. Ustedes, por definición de inercia, que es sinónimo de capacidad resistente a la flexión de una pieza, tendrían, ¿no?, el ala superior, el ala inferior o talón, ¿no?, y el alma. El ala superior lo unen con el ala inferior a través del alma y ahí tienen la sección. Aquí acomodan los cables y tiene que tener resistencia suficiente
para resistir los esfuerzos en transferencia, ¿no? Yo le voy a cargar la pieza en transferencia y va a estar así de comprimida, digamos. ¿No ves? Abajo. Entonces tiene que haber un área que responda a ese requerimiento, ¿no? De la pieza. El ala superior, ¿no? Voy a comprimirlo en estado de servicio con todas estas cargas, así, ¿no es cierto? Fíjense, arriba voy a tener esto. O como en este otro diagrama, ¿no ves? Este es el diagrama final, ¿no? Y todo esto es compresión. Tiene que haber área. Y en el centro, más que todo, tiene que dos aspectos importantes, digamos, ¿no? Uno, capacidad resistente al corte, por un lado, y por otro lado también voy a alojar los cables, desarrollar los cables en el perfil de la viga. ¿Ya? Entonces, y los anchos se adoptan con valores básicos, no es complicado. Para puentes, por ejemplo, y puentes urbanos, este espesor, ¿no? No es menor a 15 centímetros. Para puentes carreteros, esto la norma establece que es mínimo 17,5. El ancho depende de la separación entre las vigas que voy a colocar. Los anchos varían entre 1,20 hasta 3 metros, 2,80 de separación de viga y viga en los tableros de los puentes, o sea que no es nada desconocido, ¿no es cierto? Y estos espesores, estas alturas también son consistentes con él, no hay mucho problema. Pero si nosotros vamos a dimensionar, ¿no es cierto? Hay que trabajar con secciones de este tipo, así como estamos observando acá, ¿no? Previa a ello, es importante conocer esto, que son los detalles de la disposición de la armadura de pretensado en la sección. ¿Ya? En la sección transversal hay dos elementos que hay que tomar en cuenta para la disposición de la armadura, ¿no? Uno, que es el espaciamiento, y dos, que es el recubrimiento, ¿no? Las distancias mínimas de la armadura pretensada son en la vertical, una vez la mayor dimensión de la vaina, digamos. Si esta es una vaina postensada, entonces, ¿no? Este espaciamiento se refiere a la horizontal, ¿no? Una vez la mayor dimensión de la vaina, ¿no? En la vertical. Y en la horizontal igual. O cuando se ponen vainas juntas en la horizontal, puede ser 0,8 veces la mayor dimensión del conjunto, digamos, ¿no? Si son dos vainas, 0,8 por 2 phi sería 1,6 phi sub medio. Pero si hay espacio, es mejor no recurrir a estas disposiciones, ¿no? Otra cosa que es importante, en la vertical no se ponen nunca vainas juntas. Como pueden ver, todas están separadas y aisladas porque hay que garantizar la envoltura de hormigón de cada una de las vainas para que se pueda transmitir en la vertical el efecto del pretensado sobre el hormigón en la vertical, ¿ya? Y para los recubrimientos, ¿no? Una vez la mayor dimensión de la vaina, mayor o igual a 4 centímetros. No hay menores a esos valores, excepto en losas o elementos delgados, ¿no? Ahí tienen más o menos a detalle, pues está en las especificaciones de las normativas. Esto nos sirve para guiarnos en el diseño y colocar los cables cuando voy a acomodarlo en la sección transversal para el diseño. Cuando voy a detallar los planos, voy a hacer los dimensionamientos a detalle y ya hay que tomar en cuenta eso. Bien, preguntas. Ya estamos por cerrar, ¿no? Ingeniero. Sí, adelante. Las vainas juntas es bien similar a lo que en hormigón, ¿no? Se veía lo que eran las armaduras yuxtapuestas o armaduras de paquete. Cuando eso ocurría, había que verificar un mayor espaciamiento, ¿no? Y en este caso nos decía 0,8 el número de vaina por el diámetro exterior de la vaina, ¿no? No, por la dimensión del conjunto. O sea, si son dos vainas, por 0,8 es 1,6. El diámetro de la vaina. Y sube el diámetro de la vaina. Sí.
Eso normalmente se hace a veces, ¿no? En cables internos, en secciones tipo cajón, digamos, cuando no van dentro del, cuando no están dentro del concreto, ¿no? De poner a veces vainas juntas con sus propios desviadores y tuberías metálicas, que es donde se lo mete, digamos. No se pone en vainas semirrígidas, digamos, ¿no? Ya serían vainas rígidas cuando van dentro de una sección cajón, por decir, ¿ya? Que no es nuestro caso, ¿no? Nosotros lo metemos los cables dentro para aprovechar bien el efecto del pretensado con las trayectorias curvas y variantes en elevación, ¿ya? Ok, Ingeniero, una pregunta. dígame. Nos comentaba durante las fases de servicio que además de ser la sumatoria de las cargas permanentes, como la de pretensado y la de las cargas variables, nos dijo que además debíamos de considerar las pérdidas que hubiera de tener durante esa fase. Correcto. ¿Eso se refiere a las pérdidas que puede haber por el gato hidráulico, el anclaje? Eso está aquí, Evelyn. Con esta consideración ya usted está, a ver, le muestro esto, ¿ya? Aquí. Con esta consideración usted ya considera las pérdidas de pretensado. Fíjense, aquí en transferencia usted toma una fuerza en tonelada que es P0, ¿no? Un esfuerzo. Cuando va al estado de servicio, toma esto con P infinito. Aquí ya están incluidas las pérdidas. Entonces, lo que tiene que hacer ya en el procedimiento del diseño, cuando está diseñada, determinar el valor de las pérdidas. Si va a diseñar, adopte un valor de pérdida. Y ahí ya está incluido, digamos. Ya cuando esté diseñado, usted calcula la pérdida. Si no coincide con lo adoptado, modifica, digamos, ajusta. Ok, ¿Ya? gracias, ingeniero. Ahí está. ¿Ya? Bien, ¿alguien más? Ok. Eso sería todo por hoy entonces. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Por favor, su asistencia, ¿no? Apellidos y nombres para que pueda registrarlo. ¿Ya? Hasta. Ingeniero, disculpe, nos había comentado en el grupo que el martes iba a ser presencial, ¿no? Sí, vamos a tratar sí, porque es una clase más larguita, ¿no? Sí, para que aprovechemos también. Sí. Listo.